responsables, hermanos, que Dios nos use, porque la espina dorsal de su nación son ustedes. Yo doy mi vida por el pastor nacional, hermano. Es el sentir que Dios nos ha dado desde que venimos a México, de que el pastor nacional es la clave. El hermano Tozer, que ha escrito unos libros muy bonitos sobre la vida espiritual, él dijo una vez, dice, ninguna nación puede levantarse más allá de su concepto de Dios. Y hermanos, ustedes saben qué concepto de Dios tiene la iglesia popular, que por los dineros, por indulgencias, por penitencias, por todas esas cosas, hermanos, uno puede ya seguir pecando y estar libre de condenación según ellos. Pero mi Dios no se compra, Él no recibe mordidas, ¿verdad? Lo que Él quiere no solo es fe en su único Hijo con su único sacrificio, pero es arrepentimiento también. Los dos van de la mano. Amén. Así que estamos bien de acuerdo con el hermano Ricardo sobre lo esencial de la santidad. Hermanos, lo que avergüenza, lo que blasfema el nombre de Dios siempre es cuando los llamados cristianos vivamos, pero tal como los paganos. Y el Espíritu Santo vino, hermanos, está aquí para transformar la vida. Y aún transforma primero el hogar y lo hace un pedacito del cielo. A ver, Víctor, si mañana pudiéramos, usted conoce ese coro, su nombre es más alto que cualquier otro. A ver si me pongo con usted para que se lo enseñe, porque es el libro de Hebreos, ¿sí? Parte se basa en el pasaje que Ricardo nos enseñó ahorita, pero hermanos, Cristo es el nombre y la persona más alta. Muy bien, vamos al libro de Hebreos y vamos a una introducción primero. En Hebreos, hermanos, vemos la trascendencia suprema de Jesucristo. ¿Comprenden esa palabra trascendencia? Que no solo, como dijo Salomón, una de las revelaciones más grandes que Dios dio a Salomón, hermanos, en la inauguración del templo que Dios diseñó, ¿sí? Y a través de David, era cuando él oró, dice, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Hermano, y aquí vemos lo mismo con Jesucristo. También enfatiza la unicidad de su mediación sacerdotal. La unicidad, es único su sacerdocio. En verdad es el único libro, hermanos, del Nuevo Testamento que llama a Jesucristo sacerdote. Se implica en otros pasajes que tal vez mencionaremos después, ¿sí? Su intercesión se implica en Romanos 8:34, 1 de Juan 2, 1 y 2, etc. Pero no usa el término de sacerdote o sumo sacerdote, ¿verdad? Pero aquí en este libro es el único. Y luego enfatiza, hermanos, la perfecta eficacia de su único sacrificio, hecho una vez por todos. No sé si ustedes se han dado cuenta de la teología de la iglesia popular, hermanos, pero ellos insisten que cada vez que ofrecen la misa se repite el sacrificio de la cruz y que Cristo se está ofreciendo en el cielo. ¿Sí? Es una, ¿cómo puedo decir? Travestía, es una, ¿cómo es la palabra? Es torcer el aoristo, que es el tiempo pasado,
hermanos, del griego del Nuevo Testamento y especialmente este libro que dice Cristo ya obtuvo la redención eterna. ¿Sí? No es una continuidad. En la Santa Cena, hermanos, acordamos de su cruz, pero no la repetimos. Amén. Yo busco recibir de su eficacia cada día, pero estoy mirando atrás a lo que Él ya logró. Amén. All right. Segundo, el griego del autor es el mejor de todo el Nuevo Testamento. Es bellísimo, dicen los comentaristas, bellísimo. Y lo que uno no se da cuenta, yo, hermanos, traigo conmigo 2 volúmenes sobre Hebreos de un condiscípulo mío del seminario donde asistí, que era tan estudioso, tan dedicado, sí, al estudio. Pero nuestro maestro insistió con él repetidas veces. Dijo: Guillermo, oye el texto. Esto ha sido, hermanos, mi dedicación por muchos años, es conocer este libro. ¿Sí? Yo leo muchos comentarios, pero ya tengo criterio para juzgar un comentario por este libro. Usted no tiene criterio para evaluar doctrinas si usted no ha sido primero lavado del coco por el Señor mismo. Yo rehúso dejar a alguien, un teólogo, sí, un comentarista, lavarme el coco. Pero este libro es la voz de Dios. Y es el énfasis de este libro que Dios ha hablado. Y hay de aquel que rehúsa escuchar su voz. Es tronante, hermano. Entonces, Él escribió el libro para que penetrara las ideas, pero a través de la lectura pública del libro. ¿Sí me comprenden? Echó mano, hermanos, a artificios, sería correcto, al arte del predicador, al arte del locutor, ¿verdad? Usó, hermanos, muchos métodos para imprimir la verdad de lo que Él quiere expresar. Es el libro también más desarrollado teológicamente sobre un argumento en el Nuevo Testamento. El hermano mencionó Romanos. En verdad, hermanos, aunque Romanos parezca profunda, y lo es, fue escrito para hermanos que no tenían apóstol. Y Romanos es básico para cualquier iglesia, hermanos. Y muchas iglesias, por no dedicarse a estudiar el libro de Romanos, están tambaleando. Es el libro que más enseño en mi ministerio, es el libro de Romanos. Hay otro seminario en el sur del DF, donde lo enseñamos casi cada otro año, y los otros años enseñamos el sistema levítico, que vamos a enfatizar en este estudio de Hebreos. Ya saben lo que quiere decir el sistema levítico, ¿verdad? El sistema de la tribu de Leví, ¿sí? Que era diseñado por Dios como profético, como figuras proféticas de cómo acercarnos a Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo en tiempo futuro. No, hermanos, la Escritura es fabulosa y encantadora. Por eso les ruego, hermanos, sean estudiantes. Lo que a mí me impresiona, hermanos, mi última semana en seminario, o penúltima, no me acuerdo, uno de los profesores predicó sobre 2 de Timoteo 4, donde Pablo dice: ya estoy listo para ser sacrificado. ¿Y qué pide a Timoteo? Tráeme los pergaminos, tráeme los libros que dejé, creo, en Troas, ¿verdad? Pablo era estudiante hasta el día de su muerte. Y hermanos, hay algunas personas aquí. ¿Cómo puedo decir eso? Lo dice Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20. Dice: hay algunos aquí que se van a desviar en el futuro
por no seguir siendo estudiantes de la Escritura. Como mi mente se me va, hermanos, ya más cansado cada día por la vejez, les mando que no se envejezcan, hermanos, porque hay consecuencias. Pero, hermanos, yo estudio la Biblia más cada día que nunca ahora. Hablo en serio. Porque este libro, hermanos, es el libro que Dios va a usar para enjuiciarnos en el día final. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, otra cosa, los receptores del libro, hermanos, y es muy difícil saber quién lo escribió, a dónde lo escribió, ¿sí? Y de dónde lo escribió el autor. Sí, son dudas tremendas. Y no me acuerdo si era Lutero o Calvino que dijo, solo Dios sabe quién era el autor. Pero permíteme decirles que hay tres algo fuertes sugerencias de quién era el autor. ¿Sí? El tercer en posibilidad para mí es San Pablo. Alguien dijo que Pablo lo escribió y Lucas lo tradujo del hebreo al griego. Pero tres que vamos a ver después, hermanos, pues lo leamos de una vez. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por ¿quiénes? Los que oyeron? Y para mí, hermanos, esto demuestra que Pablo no lo escribió, porque Pablo dice en Gálatas 1, yo recibí el Evangelio directamente de Dios, de Cristo. ¿Se acuerda? Además, no es el estilo de Pablo, tiene influencias de él, pero para mí no es de Pablo, hermanos, en ninguna manera. Si es Jerónimo que escribió la Vulgata, y Eusebio y otros en siglo III y IV que lo atribuyeron a Pablo, pero en verdad, hermanos, en más probabilidad no era escrito por él. Tiene unos énfasis que Pablo nunca tiene en sus cartas. La segunda posibilidad, en mi concepto, hermanos, sí, porque estoy imaginando, es que en el año 200 Tertuliano dijo que fue escrito por Bernabé. ¿Se acuerda? En la última parte del capítulo 4 de Hechos, Bernabé vendió un terreno y dedicó todo el precio a los pobres de la iglesia. Y luego en capítulo que es 9, ya la iglesia de Jerusalén no querían recibir a Saulo de Tarso por haber sido tan enemigo de ellos, y era Bernabé que lo presenta con los apóstoles y les demostró que en verdad había predicado en Damasco con autoridad, con cambiazo completo de doctrina, y ya no era testigo de Jehová. Hermanos, la palabra testigo y testimonio, etcétera, hermanos, en todo el Nuevo Testamento enfatiza a Jesús. ¿Sí? El que es testigo de Jesús es testigo de Jehová, en verdad. ¿Sí? Ojalá que ustedes vean en esa palabra, testigo, testimonio, dar testimonio, etcétera. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, con el testigo de Jehová allí en Isaías 43, que vamos a mencionar después. Pero los receptores, debo ir a quien yo creo, y también Lutero cree, no me acuerdo de Calvino, pero yo creo, hermanos, que quien escribió este libro es Apolos. Lean ustedes después en su cuarto, hermanos, Hechos 18, 24 en adelante. Apolos era un hombre de Alejandría. Filón, el gran, entre comillas, yo no lo considero grande,
Pero el gran filósofo, para mí un filósofo es un tonto, un idiota. Yo no aguanto la filosofía, hermanos. Les hablo sincero. Es el hombre a menudo inspirado por Satanás, ideando cómo deben ser las realidades. Y el día de muerte se acaban sus ideas. Pero Filón usó muchas alegorías para interpretar el Antiguo Testamento. Quitó su historicidad. ¿Sí? Hacía todo alegoría. También la retórica allí de Alejandría era fortísimo. Y las reglas las sigue el autor de nuestro libro. Pero el autor de nuestro libro era inspirado y guardado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces él enfatiza que todas esas cosas del Antiguo Testamento eran señales proféticas. ¿Sí? El Antiguo Testamento, hermanos, era pedacitos de la verdad, partes, ¿sí? Pero no eran completos hasta que vino Cristo. Y Él es la perfección de la verdad de Dios, la altísima revelación de Dios en lo personal. Nada supera a Jesús. Hermanos, a mi concepto en las iglesias cristianas, yo tengo a veces escalofrío. Porque los hermanos le llaman a Cristo Dios, pero en su actitud hacia Él. Hermanos, es como la iglesia católica que dicen que creen en la Trinidad, pero ensalzan a la Virgen mucho más que la Trinidad. ¿Verdad? Entonces lo que usted actúa, lo que usted en verdad en su vida continua hace con Jesucristo, es la declaración de lo que en su corazón usted considera a Jesucristo. Entonces, por la belleza, por lo que la Biblia describe su tremendo impacto, y hermanos, para mí la grandeza de Apolos también se ve en el hecho que él tenía parte de la doctrina, tenía áreas en cuanto a Jesús y su muerte que no sabía, y se dejó que una pareja que se llama Priscila y Aquila, 4 de las 6 veces que ellos son mencionados es Priscila que está mencionada primero. Parece que ella era la fuerza espiritual en la familia, pero él se dejó convencer por la verdad que ellos lo enseñaron para completar su asir del evangelio completo del Señor. Y eso es grandeza, hermanos. Si ustedes me digan, hermano Ford, la Biblia te contradice, yo le digo, muy bien, muéstramelo aquí. Como dijo Spurgeon hace 100 años, yo hablo con la Biblia encima de la cabeza. ¿Sí me comprenden? Este libro, hermanos, debe ser la fuente de todo el concepto que tengamos. Los receptores, hermanos, y aquí otra vez es conjetura, ¿sí? Pero los receptores, una cosa sabemos a ciencia cierta, eran judíos, bajo severa persecución. Bajo severa persecución. Hermanos, vamos aquí está en Primera de Tesalonicenses 2. (14 al 16) porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los que de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, y así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y Pablo escribió eso antes de 70, cuando Dios
mandó a los romanos crucificar más de 1 millón de judíos. ¿Sí? Pero acuérdense, hermanos, que ya en Juan 9, ya los judíos decidieron excomulgar cualquier de la sinagoga que confesara que Cristo era el Mesías. Y en capítulo 4 de Hechos, tuvieron que recoger fondos para los pobres, hermanos, porque los demás judíos robaban a los cristianos todo. Les perseguían, no les daban chamba, no les ayudaban en ninguna manera, los consideraban traidores. ¿Sí? Acuérdense las acusaciones contra Esteban, hermanos, en capítulos 6 y 7 de Hechos. ¿Sí? Todo eso por decir que el Mesías era Jesucristo. Oh, hermanos, cuidado cómo llegamos a la Biblia. Ellos tenían la Biblia del Antiguo Testamento, pero en su corazón habían tumbado el autor. Y por eso cuando vino Dios mismo, le crucificaron, porque ya lo habían crucificado en el corazón. ¿Sí me comprenden, verdad? Entonces, hermanos, el libro describe el sufrimiento de los receptores, pero tal vez, hermanos, por amor a sus hijos, no lo dice Hebreos, ¿no? Pero tal vez por preocuparse por el bienestar de los hijos, etcétera, ya querían entregar la toalla como boxeador. ¿Sí me comprenden? Ya habían sufrido demasiado. Y el autor ya viene con ese énfasis. Si regresen a un judaísmo más puro, más mejor que el de Jerusalén, si ustedes piensan que pueden seguir adelante y no recibir tanta persecución, pero dice, si abandonan a Jesús, abandonan su propia vida eterna. Hermanos, yo no sé cuántos aquí creen que es posible que un cristiano apostote, pero yo les voy a decir, yo soy ordenado bautista, que niegue la mayoría de los bautistas que puede un cristiano apostatarse, dejar el evangelio por completo. Pero mi primer año yo vi condiciones en muchos libros del Nuevo Testamento que demostraban que el cristiano tiene que perseverar en comunión con el Señor. Y Juan 15 y los 3 libros pastorales, Timoteo y Tito, ¿sí? Judas, segundo de Pedro, Hebreos, y ustedes van a ver en las notas, hermanos, ¿sí? Lo que dice el texto de Hebreos en cuanto a la apostasía. Yo temo, hermanos, no tener devociones particulares cada día. ¿Sí? ¿Tú temes, hermano Ford? Sí, Señor. Temo a Dios positivamente y temo al pecado negativamente. Lo odio. Porque solo el pecado me puede apartar del amor de Dios. Y la Biblia es claro, hermanos. ¿Sí? Vamos a meternos en eso en capítulo 3, 4, 6, 10, 12, etcétera, más tarde, hermanos. Pero yo les ruego, ¿sí? No oigan al hermano Ford si usted no acepta esa doctrina. Quiero que oigan el texto. Amén. Amén. Yo, como les digo, yo no me dejo convencer. Hay un libro en español, no sé si todavía está publicado, hermanos, pero el título es Vida en el Hijo. ¿Sí? Y describe la condicionalidad de retener la salvación. Y es escrito por 1 o 2 hermanos bautistas, ¿sí? Que vieron en la Biblia que hay condiciones, hermanos, para mantener la vida espiritual. ¿Sí? Se lo recomiendo. Pero ellos tenían esa tentación, hermanos, de abandonar a Jesús. Ok. Hermanos, uno de los problemas grandes, hablando de la apostasía,
en los primeros 4 siglos, aunque, ¿cómo se llama? Clemente de Roma, en el año 70 más o menos, citó a Hebreos, y él estaba en Roma. Fíjense, hermanos, en el mapa, ¿sí? La botita, la suela de la bota de Italia casi es el central del Mediterráneo, ¿sí? La iglesia, o tal vez aún en Grecia hacia el occidente, no querían reconocer canónico a Hebreos durante los primeros 4 siglos. Y esto implica una cosa grave. Del oriente, ¿sí? De Grecia para el oriente, sí lo aceptaban continuamente, equivocadamente en parte, porque muchos creían que fuera escrito por Pablo, ¿sí? Pero ellos sí aceptaban que fuera canónica. Pero fíjense, hermanos, que Cipriano, creo se llama, sí, Cipriano, en el 3er siglo en Roma, insistía que tenían sacerdotes todos los pasajes de Hebreos demostrando que en la iglesia ya no hay sacerdotes, y a la vez en la iglesia todos debemos ser sacerdotes. Primero de Pedro y Apocalipsis, ¿sí? A través del sacerdocio de Cristo, hermanos, ¿sí? Ahora cada cristiano tiene acceso al Padre. Amén. No tenemos que ir a través de sacrificios, sino solo el único sacrificio de Cristo y el único sacerdote, Él mismo, ¿verdad? Y en inmigración un día discutí con un sacerdote, pero acaloradamente. El hermano Ford necesita más paciencia con esos ingratos, ¿sí? Pero ese señor me dio su tarjeta, una equivocación, porque le mandé la cassette de mi mensaje. Pues él me mandó un volumen así sobre la teología de San Pablo por Bover, el que hizo un Nuevo Testamento también, el de Bover Canter. Pero fíjense, hermanos, en esa versión del Nuevo Testamento, creo es en 7:25 o 24 de Hebreos, un sacerdocio intransferible. Un misionero con las asambleas hace muchos años en México me presentó un ex obispo de Perú que crecía ahí tanto el evangelio que él dice: voy a la Biblia a ver cómo puedo noquear a esos herejes, ¿verdad? Entre comillas. Y cuando llegó a ese versículo en Hebreos 7, dice: ¿qué caray? Me han dicho toda mi vida que los sacerdotes tenemos nuestro sacerdocio de Cristo, sí, a través de los apóstoles. Y dice aquí, es intransferible el sacerdocio de Cristo. Esto noqueó todo el sistema católico en su corazón y se convirtió. Oh, hermanos, yo estoy orando, hermanos, diario en la iglesia, hermanos, con un grupo de varones, y diario yo pido a Dios que Él noquee las mentiras en los testigos, los mormones, las sabatistas, ¿sí? Las gentes en verdad, herejes, ¿sí? Que Él les cuelgue sobre el infierno, que vean la montaña negra de sus pecados, hermanos, para que vean solamente la gracia de Cristo es suficiente para quitar esa montaña. Hermanos, es solamente una oración fuerte y continua quita, hermanos, la mentira del corazón del hombre. Y se lo recomiendo. Pero la razón por el sistema sacerdotal en la iglesia popular, hermanos, es especialmente, primero dejaron al paganismo entrar,
cuando se convirtió el emperador Constantino, si todo el mundo quería caer en la gracia del emperador y se hacían cristianos y trajeron su paganismo con ellos. Lo que vemos hoy día, todo el ropaje, los títulos, los honores falsos. Nuestro barrio, que es uno de los más fanáticos del San de Río, hablando con uno de los hermanos, me dijo, oiga, por favor, hablé con él que dirige la música en la iglesia popular y le pregunté, ¿cómo es que tú sigues siendo el brujo más conocido en este rumbo? Y el otro le contestó, dice, ¿no sabes que cada sacerdote es un brujo? ¿Qué les parece, hermano? Y dice, donde falta sacerdote, poderes, él manda a la gente a otra iglesia, a otro sacerdote que tiene poderes. ¿Verdad? Juan 6 es literal que tú tienes que tomar la sangre de Cristo y comer su cuerpo. Los sacerdotes dicen la vida eterna de la gente común porque ellos toman la sangre. Al tener vida eterna, si vamos a tomarlo literalmente, tenemos que tomar su sangre tanto como comer su cuerpo. Pero vea el paralelismo de los verbos, hermanos. Está hablando figurativamente, ¿sí? De hacer el sacrificio de Cristo suyo. Yo pagué mi sentencia hace 2000 años. Palabras son vida, pero son espíritu. Está hablando figurativamente de hacer su sacrificio muy nuestro. Pero por dejar entrar el paganismo y luego por regirse solo por el Antiguo Testamento, hermanos, sobre el sacrificios, etc., la iglesia popular sigue con el sacerdotalismo, que es la cosa asquerosa en nuestra época. Muy bien, el libro fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, hermanos, porque sigue diciendo que se ofrecen todavía sacrificios, ¿verdad? Y como dije, que Clemente de Roma en el año 70 más o menos la citó. Que otra cosa, también tiene una, hermanos, es una respuesta pastoral a una comunidad en crisis. Sí, hermanos, es un libro, hermanos, que enfatiza teología para demandar corrección. ¿Sí? Está lleno de, ¿cómo es la palabra? Indicativos que demandan imperativos. En el bosquejo, que en las notas ustedes verán, hermanos, mi amigo en su libro presenta como 10 bosquejos de Hebreos y cada uno es diferente, demostrando que es el libro más difícil de bosquejar. Sí, es un libro que brinca, parece, pero el autor tiene un cesazo pero tremendo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero ustedes van a ver que en medio pongo yo los indicativos, la doctrina, ¿sí? La esencia, ¿sí? El corazón del Evangelio. Pero a la mano derecha yo he puesto en el bosquejo que he echado mano a dos comentarios para ayudarme en mi bosquejo, ¿sí? Hermanos, pero a la derecha pongo los imperativos, ¿sí? Donde la teología hace demandas del creyente. Es como Santiago, la fe sin obras está muerta. Hebreos 11 es lo mismo, habla de fe que obedece, fe que arriesga. Amén. La fe no es fácil, hermanos. Yo y mi consuegro
el grande siervo de Dios que ya está con el Señor, Pedro de Costa, él dijo un día exactamente lo que yo había dicho antes. La vida cristiana no es difícil, hermanos, es imposible. Por eso tenemos que soltar el timón y dárselo al Señor. Él maneje la voluntad. Pero, sí, hermanos, es una carta, una epístola pastoral. Es una, dice capítulo 12, el autor, que es una carta de amonestación o exhortación, ¿sí?, que él dio. San Pablo siempre saluda a los hermanos en su primer capítulo. Aquí no hay saludos ni nada hasta el último capítulo. La razón básica, hermanos, por la cual las iglesias del occidente no querían recibir esta carta durante casi 4 siglos, hermanos, era porque capítulo 6 dice: es imposible que Dios conceda arrepentimiento la segunda vez si las personas cumplen con 7 cosas. Cuando lleguemos allí, hermanos, quiero poner tiempo y poner las frases bíblicas en orden, ¿sí?, todo el concepto. Pero esa palabra imposible, de que sean renovados otra vez al arrepentimiento, hermanos, es una palabra drástica. Y muchos hermanitos en los primeros 3 siglos, hermanos, ya con amenaza de muerte renunciaron a Cristo. Y entonces la pregunta quedaba: ya que pasó el peligro, regresen a la iglesia, ¿debemos recibirlos o no? Entonces, por eso muchos repudiaron a Hebreos, por el concepto de apostasía. Estoy agradecido que ahorita Ricardo regresó, hermanos, pero una cosa quiero decirles, hermanos: es difícil que usted y yo conozcamos cuando alguien haya cruzado la línea, ¿verdad, Ricardo?, de no retorno. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Si Dios te da libertad para orar por alguien que parece que se ha extraviado mucho, si Dios te da libertad de orar por ello, por él o ella, siguen orando. Pero si cada vez que oran ustedes sienten que es inútil, casi por completo, aunque cuidado, hermanos, también el enemigo puede poner barrera, ¿sí? Mi gemelo oró por mí por casi 9 años. Y yo era rebelde y yo cantaba en el coro en la iglesia, pero no era cristiano. Me habían bautizado y todo. Por eso, pero si sienten de Dios el impedimento, puede ser una señal de que la persona sí ha cruzado, hermanos, la raya. Ahora, la última cosa de la introducción es el énfasis del libro, hermanos. Aquí el autor demuestra que la mayoría de los ritos, ceremonias, sacrificios, sacerdotes, muebles, santuarios, fiestas, o en una palabra, los medios de acceso a la gloria de Dios, eran parabólicas. Es el griego de 9:9, creo que dice símbolo allí, pero literalmente es la palabra parábola. Sí, eran enseñanzas parabólicas de la realidad que vendría en Cristo. Yo tenía un profesor del Antiguo Testamento, hermanos, que tal vez no pudieron encontrar uno mejor y agarraron un hermanito muy apagado, y en el Pentateuco solo se dedicó a probar que Moisés lo escribió. Yo no necesito esa prueba, ¿verdad? Cristo dice que Moisés escribió el Pentateuco y esto me basta. Amén. Y la Biblia lo dice también allí en el Pentateuco mismo.
Pero he dedicado como 27 años a solo estudiar el sistema levítico, hermanos. ¿Sí? Tengo como 450 hojas sobre ello. Pero los 7 muebles, los 7 sacrificios de énfasis, las 7 fiestas, hermanos, en el sistema, tal vez menciono algunos de estos en camino en el libro, Dios mediante, para que ustedes agarren un poco de sabor, hermanos, de esas cosas. Hay denominaciones enteras aquí en México que no estudian doctrinalmente el Antiguo Testamento. Ahora, debo agregar un principio de interpretación, de hermenéutica. Jamás se usa parábola o figuras del Antiguo Testamento para probar doctrina. ¿Sí me comprenden? Es una de las reglas básicas de la hermenéutica o interpretación bíblica. Se puede usar para ilustrar doctrina que ya está comprobada con otros pasajes claros. Por ejemplo, yo apelo a las parábolas de Cristo, especialmente donde Él mismo los interpreta. ¿Sí me comprenden? Es muy importante ese dato, porque hay una hermana, ojalá antitrinitaria, que tiene también en español un libro, es paisana mía, sí, de Indiana creo, que tiene un volumen muy grande sobre el sistema levítico del tabernáculo y todo eso. Pero ella prueba doctrina a través del tabernáculo y no se puede. Es una ilustración de las verdades del Nuevo Testamento, sí, pero no es prueba de ello. Eran sombras, 10:1 dice que todo el sistema levítico era sombra de la realidad. Si quieren saber, hermanos, más acerca de la interpretación del sistema levítico, 3 libros del Nuevo Testamento son básicos. Juan enfatiza mucho el propósito de las fiestas, que Cristo cumplía lo que enfatizaban ellos en sombras, Cristo venía a cumplir. Pero un día me dediqué a contar cuántas referencias directas o indirectas al tabernáculo están en Apocalipsis. Hay más de 350. Apocalipsis es un libro, hermanos, que si usted no comprende a Moisés, no se dedique a estudiar Apocalipsis. Hay demasiados que se dicen ser autoridades de Apocalipsis que ni entienden a Moisés. Entonces andan muy fuera de onda. ¿Sí? Pero dedíquense, hermanos, a conectar los 2 testamentos, porque tienen el mismo autor. ¿Sí? Ahora, quiero enfatizar, y ahora vamos al texto de Hebreos 1. Quiero, hermanos, muchísimo enfatizar que el cristiano que no hace como Saulo de Tarso cuando Dios le tumbó, Cristo le tumbó de su caballo o mula o burro, él era el burro en verdad, pero era un burro sincero, ¿sí? Él lo dice en, creo es 1 de Timoteo, lo hice en ignorancia, ¿sí? Porque era lavado del coco por Gamaliel y todos los grandulones. Pero fíjense, hermanos, ¿qué era la primera pregunta que él tenía cuando Cristo le tumbó? ¿Quién eres, Señor? Y las sectas falsas se impone su interpretación al texto bíblico. Usan criterio occidental a un libro oriental.
ustedes van a ver que yo voy a la Biblia, aquí dice primogénito. Eso da de entender que Cristo era creado. No, Señor, en ninguna manera. Unigénito. La sociedad bíblica lo mal traduce. No viene del verbo engendrar, viene de un adjetivo que quiere decir único. Cristo no fue creado. Y la base de los testigos es Isaías 43:10. No ha sido creado un Dios antes de mí, ni lo será después de mí. Vosotros sois mis testigos. ¿Qué quiere decir? Ellos ponen Dios para Cristo minúscula. Están negando a todo Isaías. Isaías 40 en adelante, hermanos, es la parte más grande del Antiguo Testamento en cuanto a Dios, su santidad, su grandeza. Y esos pasajes dicen que solo Dios es creador y nadie estuvo con Él cuando creó. ¿Qué da de entender? Aquí vamos a ver que Cristo es creador. Amén. También dice Job, también dice Génesis 1 que el Espíritu Santo también era creador. ¿Sí o no? Hermanos, no suelten eso. ¿Por qué soy tan duro? Tengo un graduado de la escuela que teníamos allá por el DF por unos años. Un graduado que teníamos problemas porque tenía 3 ingenieros en las clases y los demás hermanos casi todos no habían terminado primaria. Entonces yo escribí mucho de mis notas para que ellos pudieran usar su diccionario después en casa. Pero ese hermano está con nosotros viviendo y salió de la reunión temprano de mi hijo en la iglesia de San Juan del Río y fue al otro lado de la ciudad a comprar algo y pasó enfrente de lo que él no sabía lo que era antes, pero enfrente del hall de los testigos de Jehová, y vio salir de allí con sus portafolios, las mujeres con su vestido largo, a más de 350 testigos listos para lavar el coco de la gente. Hermano mío, si usted no está convencido de la divinidad de Jesucristo, sus razones no puede usted contestarlas porque suena tan lógica. Usted tiene que ser convencido aquí en la Biblia misma y averiguar cómo la Biblia usa ciertos términos. Lo vamos a ver después del Salmo 2, etcétera, pero quiero, hermanos, que ustedes averigüen y tomen sabor de la Biblia misma, de ciertas palabras, porque la Biblia no describe a Cristo como ser creado en ninguna manera. Por ejemplo, hermanos, ayúdame a orar, hermanos, que pueda yo sacar la publicación de mi libro sobre la Trinidad en el Antiguo Testamento. ¿Se han fijado en Éxodo 3 quien dice que yo soy el que soy? Me llamo Jehová. ¿Sabe quién lo dijo? El ángel de Jehová. Léalo en casa. ¿Sí? Y el ángel de Jehová es Jesucristo. Oh, hermanos, escuche el texto como dice mi amigo en el prefacio de su comentario sobre Hebreos. Escuche el texto o le van a poder convencer.